Hermanos, mencionamos que en la Biblia aparecen por lo menos 12 yugos que la Biblia describe tal y como los vamos a leer. Yugo de hierro, yugo de Egipto, yugo del Padre, yugo de ancianos, yugo de Babilonia, yugo de Nabucodonosor, yugo de nuestras transgresiones o de nuestras rebeliones, yugo de la juventud. Este es el que vamos con la ayuda del Señor a estar hablando el día de hoy. Luego está el yugo del impío, yugo del legalismo y también el yugo desigual. Y por último, el yugo de la esclavitud. Pero como les digo, en esta oportunidad, con la ayuda del Señor y la dirección del Espíritu Santo, vamos a estar hablando del yugo de la juventud. Ya hablamos del yugo de nuestras transgresiones, el cual prácticamente entendíamos por la gracia y la guianza del Señor, mis amados hermanos, que el yugo de nuestras transgresiones está íntimamente ligado con todas aquellas cargas que nos dejamos imponer. Pero ahora, con la ayuda del Señor, vamos a iniciar con lo que es el yugo de la juventud. Así que vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno le es al hombre físicamente capacitado llevar el yugo durante su juventud. Repito la lectura, mis amados hermanos, porque esta es la base bíblica en donde aparece escrito el yugo de nuestra juventud. Bueno le es al hombre físicamente capacitado llevar el yugo durante su juventud. Escrito está que fiel es Dios y Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. No permitirá que se nos impongan cargas más grandes a nuestras propias capacidades, así como tampoco nos dará más de lo que podamos administrar. Recordando en este punto que la palabra del Señor dice que también que cuando Él repartió los talentos, ¿verdad? Le dio claramente, dice, a cada uno conforme a su capacidad. Al que tenía capacidad de multiplicar 5, le dio 5. Al que tenía capacidad de multiplicar 2, le dio los 2, ¿verdad? Y al que tenía capacidad para 1, le dio 1. Y ustedes y yo ya sabemos qué fue lo que sucedió luego. Así que continuamos, mis amados hermanos, hablando del yugo de la juventud. Cuando la cita anterior, Lamentaciones 3:27, habla de un hombre físicamente capacitado, está haciendo referencia a que nos es necesario vivir sujetos a Dios por medio de un yugo que no es difícil de llevar, porque la palabra del Señor dice que aprended de mí que soy manso y humilde, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero es en la juventud, por eso está titulado el yugo de la juventud. Es en la juventud en donde tomamos la decisión de qué yugo vamos a cargar, si el yugo de Cristo o el yugo del mundo. Para poder aclarar esto, como repito, estamos hablando del yugo de la juventud. Vamos a leer dos bases bíblicas muy importantes en relación al tema, para que podamos entender un poquito mejor lo que es el yugo de Cristo, pero también el yugo, mis amados hermanos, que el mundo nos puede y desea imponernos también. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice la palabra, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que yo les impongo, que es un yugo del que está hablando el versículo 29, no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Si nos damos cuenta de la importancia de este yugo, mis amados hermanos, que es el yugo que nos pone el Señor y que nos es necesario llevar desde la juventud, dice claramente en el versículo 29 que hallaremos descanso para vuestras almas. Entendemos que
El yugo que el Señor nos pone, mis amados hermanos, es un yugo para que nosotros encontremos descanso, es un yugo para que no le demos rienda suelta a nuestras pasiones. Recordemos que la Biblia habla acerca de las pasiones juveniles, ¿verdad? Y luego dice, yo les impongo un yugo que no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Entonces, en este punto, aquí está la explicación del yugo, mis amados hermanos, que el Señor nos impone. Amén. Y luego está también la cita bíblica de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Y dice la palabra del Señor, y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de sus hombros, y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de sus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la unción. Entonces dice claramente acá, mis amados hermanos, acerca de un yugo llamado el yugo de Asiria. Cuando leemos en el contexto, mis amados hermanos, habla también acerca de el yugo de Egipto. Y esto es lo que el Señor quiere con nuestras vidas, mis amados hermanos, imponernos Él un yugo para que ni Asiria ni Egipto, mis amados hermanos, que es figura del mundo, vengan a imponernos ningún yugo sobre nuestra cerviz. Y si por alguna situación nos lo impusiera, mis amados hermanos, ya sea Asiria, que el príncipe de Asiria es tipo, mis amados hermanos, del anticristo, o Egipto, que es figura del mundo, entonces a causa de la unción el yugo se tiene que pudrir, mis amados hermanos, para que ustedes y yo, en el nombre de Jesús, seamos libres de todo yugo impuesto de parte del reino de las tinieblas. Llevar el yugo significa ponerse bajo la disciplina del Señor voluntariamente y aprender lo que Él nos quiere enseñar. Esto involucra diversos factores, como toda la palabra, ¿verdad? Muy importantes. Entendemos, mis amados hermanos, que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, la Biblia dice claramente que nos es necesario nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento en lo espiritual. Y así como vemos un nacimiento en lo literal, cuando un bebé nace, mis amados hermanos, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo, hay que arroparlo, hay que darle muchos cuidados que también lo necesita la persona recién convertida. Y dentro de estos cuidados que una persona recién convertida necesita está lo que es el estudio constante de las escrituras, ya que la palabra nos muestra que la fe viene, mis amados hermanos, por oír la palabra de Dios. Amén. Entonces necesitamos poder tener contacto con las escrituras, con la Biblia, con la palabra de Dios. Por eso bendecimos RJ Radio, mis amados hermanos, porque nos pone en contacto continuamente con la palabra del Señor. Y no solamente ese estudio constante de la escritura, sino también nos es necesario obedecer lo que está escrito y ponerlas en práctica. La Biblia dice en el libro de Esdras, mis amados hermanos, que Esdras dispuso su corazón para escudriñar la palabra, para predicarla, pero también para practicarla. Y es algo que ustedes y yo tenemos que hacer también. Esto que estoy hablando es relacionado a lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 29 y 30. El yugo de nuestro Señor Jesús que dará descanso para nuestras almas. También nos es necesario arrepentirnos, mis amados hermanos, un arrepentimiento humilde. La Biblia nos habla acerca de que tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento, pero también la Biblia habla de obras de arrepentimiento. Cuando alguien pues se arrepiente, definitivamente está empezando a dar frutos, pero no se puede quedar solamente con los frutos, sino hay que
dejar que el Señor nos ponga el yugo que nos lleve a estar sujetos a Él, el yugo que nos lleve a estar amándolo, deleitándonos en su presencia, con un arrepentimiento humilde. También nos es importante dentro de este yugo tener lo que es el dominio propio, mis amados hermanos. Recordemos que la Biblia dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que nos ha dado contiene poder, mis amados hermanos, para poder ordenarle al reino de las tinieblas. Si en algún momento está estorbando nuestras vidas, nuestras casas, poder ordenarle en el nombre de Jesús que retroceda, que mengüe su ataque en contra de los nuestros. También dice que nos dio amor, mis amados hermanos. El amor nos lo ha dado para poder vencer a nuestros enemigos, ya que la palabra del Señor nos muestra, mis amados hermanos, que cuando en amor venimos a prestarle ayuda o auxilio a alguien que podemos llamarle enemigo o que tiene algo en contra de nosotros, la Biblia nos muestra que ascuas de fuego van a ser puestas sobre su cabeza, habrá un sonrojo, habrá un avergonzamiento por el hecho de que él o ella, la persona que sea, nos considera tal vez enemigo o enemiga, mas sin embargo nosotros estamos brindando esa ayuda. Y también dice que nos ha dado ese espíritu que el Señor nos ha dado, no solamente tiene poder, amor, sino también tiene dominio propio. Y el dominio propio, como todos lo sabemos, es importante para poder vencernos a nosotros mismos ante la tentación, ante las pasiones juveniles, ante todo aquello, mis amados hermanos, que el reino de las tinieblas pueda ministrarnos para querer colocarnos un yugo en la juventud. Y como ya lo veíamos, tenemos que escoger o el yugo de Cristo o lamentablemente, mis amados hermanos, hay muchos que por voluntad propia escogen el yugo de Asiria o el yugo del mundo. También dentro de este contacto con el yugo de Cristo necesitamos tener una paciencia confiada, dependiendo del Señor, para que nos dé lecciones de amor, mis amados hermanos, para la vida, ya que sabemos que este bendito evangelio que predicamos, mis amados hermanos, es un evangelio de amor. Esa es la clave, mis amados hermanos, el amarnos los unos a los otros. La Biblia menciona esta frase de los unos a los otros por lo menos unas 6 veces en relación a 6 diferentes cosas que tenemos que hacer los unos por los otros. Sigue la palabra del Señor. El tema, recuérdense, es el yugo de nuestra juventud. El Señor una vez más nos pone a escoger entre su yugo y el yugo del mundo. Con la ayuda del Señor vamos a estudiar en este tema, mis amados hermanos, 4 yugos que, como lo venimos diciendo, la razón por la que se llama el yugo de la juventud es porque se escogen o se imponen en el periodo de la juventud. Y muchos que ya tenemos cierta edad podemos pensar de que esto no nos afectaría porque ya somos adultos, ya no somos jóvenes, más o menos comprendidos entre la etapa de la juventud, ¿verdad? Entre los 15 años a los 25, de ahí sabemos que de los 25 en adelante pues seguimos siendo jóvenes, ¿verdad? Pero ya somos jóvenes adultos, no somos solamente jóvenes. Entonces, con la ayuda del Señor estudiaremos 2 yugos, lo que lo queremos ver así, malos en relación a los que nos puede imponer el mundo, y 2 yugos buenos en relación a lo que tiene que ver con el yugo de nuestro Señor Jesús. Vamos a estudiar el yugo número 1, las pasiones juveniles. Número 2, la necedad ligada al corazón del joven, que podemos decir que estos son los 2 yugos de un punto de vista negativo. La gloria del joven, que es su fuerza, y ese es el número 3. Y el número 4, acordarse de Dios en la juventud hasta la senectud, que es el yugo número 4 y el segundo de los buenos. Así que espero en el nombre del Señor, mis amados hermanos, que nos estemos deleitando en medio de la palabra del Señor. Y vamos a empezar a explicar lo que es el primer yugo adquirido en la juventud. Recordemos, mis amados hermanos, que la palabra del Señor nos dice en el libro de Deuteronomio, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo, dice, contra vosotros que he puesto la vida y la bendición, la muerte y la maldición delante de vosotros. Escojan pues, dice, la vida para que vivas tú y tu descendencia,
Entonces nos damos cuenta de que el Señor nos ha dado voluntad. Algunos le llaman a la voluntad lo que es el libre albedrío. Pero nos lo ha dado, mis amados hermanos, para que nosotros podamos escoger por Él, decidir por Él. Y en el nombre de Jesús sujetarnos a Él y no sujetarnos a ninguna otra entidad espiritual de parte del reino de las tinieblas que nos lleve a que nos pongamos o a que nos pongan o nos impongan yugos, mis amados hermanos, que al final solo van a ser de estorbo y tropiezo para nuestras vidas. Vamos a iniciar a hablar del primer yugo, que es el yugo de las pasiones juveniles. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Por tanto, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y aquí está la clave de lo que es este yugo. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Recordemos también, mis amados hermanos, que está escrito en la palabra del Señor que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, pero el que no los confiesa no prosperará. Entendiendo esto, mis amados hermanos, de que dentro de el alcanzar la misericordia, o en este punto que está acá, el huir de las pasiones juveniles, no lleva nada más una parte, sino lleva por lo menos dos partes, porque dice que el que confiesa es una parte y el que se aparta es la otra parte. O sea, no basta, mis amados hermanos, solamente en esa cita de Proverbios, solo confesar no es suficiente, sino hay que apartarse. Y aquí en lo que estamos viendo me fue necesario mencionar la cita de Proverbios para poder explicar esta, porque básicamente es lo mismo, no basta una sola parte. Dice, huye de las pasiones juveniles. Y luego dice, y sigue. Entonces cuando hablamos del yugo, mis amados hermanos, de las pasiones juveniles, para poder vencer este yugo, ya leímos en el libro de Isaías que necesitamos la unción, ¿verdad? Pero también, mis amados hermanos, necesitamos en este punto lo que es huir de las pasiones juveniles, y luego dice, y sigue. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Cuando la palabra habla aquí, mis amados hermanos, dice, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces esto es lo que con la ayuda del Señor dejemos que el Espíritu de Dios nos ministre para que nos dé la gracia, la capacidad como se la dio a José, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, para poder huir de la tentación en relación a la esposa de Potifar, y que lo mismo acontezca con nosotros. La capacidad para poder huir de las pasiones juveniles nos la da la limpieza. Esta es la razón del por qué nos cuesta o no podemos a veces huir de dichas pasiones. Por la falta de limpieza. La palabra, mis amados hermanos, nos habla cuando dice la palabra del Señor que cuando nosotros seamos tentados, no digamos de que Dios nos tienta, porque Dios ni es tentado ni tienta a nadie. Dice claramente, antes bien, cada quien es tentado por sus propias concupiscencias. Y esa palabra concupiscencias, ustedes y yo sabemos que significa malos deseos. Entonces la falta de limpieza, mis amados hermanos, lo que hace en nuestras vidas es que estos malos deseos, que estas pasiones juveniles que estamos hablando, ¿verdad? Se manifiesten en nuestras vidas, y que lejos de querer huir, querramos experimentar, mis amados hermanos, pretendiéndonos a veces equivocadamente ser súper espirituales. Recordemos que la palabra también dice que el que crea estar firme, tienen que cuidar, mis amados hermanos, para que no caiga, para que no sea a la tentación. Entonces, en este punto del yugo de las pasiones juveniles, ustedes y yo tenemos que buscar al Señor, buscar
que nuestra vida esté limpia. Recordemos también que en el libro de Juan, mis amados hermanos, el Señor llama a sus discípulos y les dice que les va a lavar los pies. Y sabemos que el apóstol Pedro dice, no, tú a mí no me lavarás los pies. Y el Señor le dice, bueno, si no dejas que te lave los pies, entonces no tienes parte conmigo. Y le dice, entonces báñamele. No, le dice, porque el que está limpio solo tiene necesidad de lavarse los pies. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque literalmente ustedes y yo sabemos que los pies en nuestro cuerpo físico, ¿verdad?, son los que están más cercanos a lo que es la tierra. Y por más cubiertos que los carguemos siempre al final del día, con todo respeto digo esto, se van a ensuciar o van a despedir más de algún mal olor. Y esa es la razón por la que nos es necesario, mis amados hermanos, ya en lo espiritual, limpiarnos los pies constantemente. Porque quien no se lava los pies constantemente, mis amados hermanos, por más bien perfumadito que pudiera andar, en más de algún momento ese mal olor físico o ese mal olor espiritual va a brotar también. Y esta es la razón por la que lamentablemente muchas veces uno conoce a muchos creyentes fieles, mis amados hermanos, que estuvieron sirviéndole al Señor de una forma fiel, pero con el paso del tiempo empiezan a menguar en su servicio. Y los bendecimos en el nombre del Señor a cada uno de nosotros, pero con el paso del tiempo dejan de servir, dejan de congregarse, y luego tal vez uno resulta enterándose de cosas lastimosamente malas que ejecutaron. Pero fue por esto, mis amados hermanos, porque la Biblia nos muestra que antes de la caída está la altivez, mis amados hermanos, está la dureza de servir, dice la palabra del Señor, dando a entender de que no nos gusta muchas veces el humillarnos, no nos gusta muchas veces el reconocer nuestra condición delante del Señor. Y si lo analizamos, esta es una, mis amados hermanos, de las actitudes de un joven. Y muchas veces, aunque ya no seamos jóvenes en esa edad antes mencionada, pero seguimos creciendo, mis amados hermanos, llegamos a adultos. Y por naturaleza, de igual forma, tampoco nos gusta mucho reconocer nuestros errores, y sin darnos cuenta que cuando no reconocemos nuestros errores nos estamos haciendo daño, mis amados hermanos, a nosotros mismos, porque nos es necesario reconocer nuestros errores para llegar delante de la presencia del Señor tal cual somos, mis amados hermanos, que ustedes y yo sabemos que delante del Señor seguimos siendo necesitados, mis amados hermanos. Recordemos que escrito está que un abismo, en el libro de Salmos dice así, llama a otro abismo. Así es, donde no hay limpieza se llama a la suciedad. La razón por la que muchos están limpios y huyen, pero luego se ensucian, es porque no basta estar limpio y huir, sino que hay que seguir 4 cosas, como ya lo leímos, ¿verdad? La justicia, la fe, el amor y la paz, con buena disposición de corazón. Esto es, invocar al Señor con corazón puro. Recordemos la base bíblica, mis amados hermanos. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Cuando mencionamos estas cosas que hay que seguir, dice, sigue la justicia. Nos está hablando, mis amados hermanos, de que tenemos que hacer lo correcto. Dice también, sigue la fe. Si nos dice que tenemos que seguir la fe, es porque tenemos que llegar al entendimiento que lo que ustedes y yo hacemos en el Señor, mis amados hermanos, es por fe, no es por vista. Dice también, sigue el amor. Cuando nos habla de seguir el amor, nos está hablando de permanecer para siempre, porque la palabra del Señor dice que ahora permanece, dice, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, dice, es el amor, pero el que permanece es el amor. Luego dice también que hay que seguir la paz. Y cuando hablamos de la paz, mis amados hermanos, la Biblia nos habla de esa paz que viene de parte de Dios, que sobrepasa, mis amados hermanos, todo entendimiento. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas con nosotros, mis amados hermanos, a la hora de la pérdida de la paz, o a la hora de que alguien nos robe la paz? Es que la paz tiene que sobrepasar todo entendimiento, y cuando la paz nos es quitada, cuando la paz nos es robada,
o cuando entregamos la paz, mis amados hermanos, es porque estamos tratando la forma de vivir en paz, pero según nuestro entendimiento. Y definitivamente así no se va a poder, porque la palabra del Señor dice que hay caminos que según el parecer del hombre, que según el entendimiento del hombre, le son caminos de bien, pero al final son caminos de muerte, mis amados hermanos. Entonces la paz, mis amados hermanos, la Biblia dice buscad la paz hay que buscarla, pero muchas veces permitimos que alguien nos la quite. Y esto, mis amados hermanos, también es parte del yugo de las pasiones juveniles, permitir que alguien nos quite o nos robe la paz, porque ustedes y yo sabemos que así como la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, así la paz también, mis amados hermanos, viene de parte del Señor. La paz no nos la da el mundo. La paz, mis amados hermanos, no nos la da un hombre, una mujer. La paz viene del Señor, porque la palabra dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. El mundo da una aparente paz, que yo puedo tener paz, puedo tener gozo, puedo estar tranquilo, quizás cuando tenga algún sueño, alguna meta, pero una vez alcanzada la meta, podemos correr el riesgo, mis amados hermanos, de que hasta ahí termine la paz. Pero sigue diciendo que no solamente hay que buscar la justicia, la fe, el amor y la paz, sino también hay que invocar al Señor. Y la palabra dice, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que orarle al Señor en todo tiempo, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, Dios ha sido bueno, mis amados hermanos, con nuestras vidas, con nosotros. Y sigue diciendo acá que también hay que hacerlo con corazón puro. Y la palabra del Señor dice, mis amados hermanos, que el mismo Dios de paz os guarda irreprensibles, dice, hasta su venida, que guardará irreprensible nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo hasta su venida. Entonces, ese corazón puro, mis amados hermanos, brotará en nuestras vidas cuando nosotros anhelemos, mis amados hermanos, el ser irreprensibles, cuando anhelemos la venida del Señor. Dios es bueno, mis amados hermanos. Pues quiero tomar un breve tiempo en este momento para poder saludar a algunos hermanos que a Dios gracias han tenido a bien sintonizarnos en esta oportunidad, mis amados hermanos. Queremos saludar a hermana Mercy, a Donay, a hermana Jackie, mis amados hermanos que están pendientes de la transmisión de aquí de RJ Radio, mis amados hermanos, de nuestro programa La Pluma del Escribiente. En el nombre de Jesús los saludamos y los bendecimos. También saludamos, mis amados hermanos, a la pastora Fabiola, mis amados hermanos, mi esposa. También ella está pendiente de la sintonía de nuestro programa. En el nombre de Jesús. Y por acá hay otros hermanos más que vamos a saludar también, a hermana Blanca, a hermana Zoe, a hermana Yadira. Están ellas ahí pendientes del programa, mis amados hermanos. Los bendecimos allá donde quiera que estén, en sus casas o donde anden. Enviamos bendición también a hermana Lupe, mis amados hermanos. Son miembros de nuestra congregación y de nuestra familia también espiritual y literal. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios los continúe bendiciendo, que Dios prospere sus almas, mis amados hermanos, y les agradecemos el privilegio que estén ahí del otro lado de la radio, mis amados hermanos y hermanas, sintonizando este programa La Pluma del Escribiente. En el nombre de Jesús continuamos, mis amados hermanos, después de estos pequeños saludos. En el nombre de Jesús con el tema, el yugo de nuestra juventud, el yugo de la juventud. Seguimos hablando de el yugo de las pasiones juveniles, mis amados hermanos. El seguir la justicia, la fe, el amor y la paz nos llevarán a vivir haciendo lo correcto, a no caminar por vista, que esto es ver para creer, a permanecer siempre ante las acechanzas de nuestros adversarios y vivir por encima de nuestro propio entendimiento y razonamiento, a vivir bajo la plena voluntad y dirección de Dios, invocando al Señor en todo tiempo con un corazón puro que sea irreprensible. Recordemos que la base que hemos colocado para este primer punto, 2 de Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles.
Huye de las pasiones juveniles. Esta es una frase bíblica muy famosa en los cultos para jóvenes. Sin embargo, no es un mensaje solo para adolescentes, sino también para adultos. Dado el caso, mis amados hermanos, quizás ustedes conozcan a alguien, ¿verdad?, que en su juventud adquirió algún tipo de hábitos, con todo respeto, quizás también algún tipo de vicios, mis amados hermanos, porque es en la juventud donde uno empieza a experimentar muchas cosas y han pasado los años. El día de hoy pueden ser ya hasta abuelitos, ¿verdad?, o abuelas, y continúan con esos hábitos, con esas costumbres, con esa forma de pensar que se adquirió en la juventud. Es por eso que este tema, lo mencionábamos anteriormente, no es solamente para el punto, no es solamente para jóvenes, sino es para cada uno de nosotros que anhelemos agradar y servirle al Señor. Tenemos que despojarnos de todo esto y ser ejemplo, mis amados hermanos. Los deseos carnales no se presentan solamente en la juventud, antes bien es en la juventud donde inician, y si no se vencen en dicha etapa, nos estorbarán por el resto de nuestra vida, desde la juventud hasta la senectud. Ese es, mis amados hermanos, el primer punto de nuestro tema, el yugo de la juventud, el yugo de las pasiones juveniles. Esperando en el Señor, como siempre, que la palabra les pueda hablar, que nos redarguya, que nos instruya, mis amados hermanos, que nos dirija en el nombre de Jesús. Vamos a avanzar al segundo punto, de que, como lo dijimos al principio, ¿verdad?, íbamos a hablar de 4 puntos, 2 positivos y 2 negativos. En esta oportunidad vamos a mencionar el número 2 desde un punto de vista negativo, desde un punto de vista del yugo de Asiria o el yugo del mundo, y es el punto de la necedad ligada al corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 22 y versículo 15. La necedad está ligada al corazón del joven. La vara de la disciplina la alejará de él. Aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, cómo la palabra es clara y nos menciona que la necedad está ligada, está pegada. Alguna versión menciona que es parte del corazón del joven. Pero dice también, da la solución, mis amados hermanos, pero la vara de la disciplina la alejará de él. Cuando ustedes y yo miramos hay una palabra muy interesante acá, que es como un vínculo entre la necedad y el corazón, que es la palabra ligada. Es el vínculo, está ligada. Y cuando vemos algunos significados de esa palabra ligada significa sujetar, confinar. Creo que con todo esto de la pandemia, ¿verdad?, ya la mayoría logramos entender un poco mejor lo que significa esta palabra confinar. También significa compactar, o también significa remendar. Y este es interesantísimo, hacer una conspiración. Entonces, cuando la Biblia habla acá de que la necedad está ligada al corazón del joven, podemos entender, mis amados hermanos, que la necedad ligada al corazón es una conspiración, mis amados hermanos, en contra de quien la tenga, quien la posea. Es una conspiración, y sabemos que cuando hablamos de una conspiración, muchas veces son cosas que se hacen como un caldo de cultivo, ¿verdad?, que se hacen en lo secreto, pero son planes que se están llevando a cabo para estorbar la vida de alguien. Y es por eso, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que suplicarle al Señor y al Espíritu Santo que haga su obra en nuestras vidas para echar fuera de nuestras vidas toda necedad. Si vemos, por ejemplo, en el caso de los que son hijos aún, que me refiero a que son hijos aún porque no están casados, si ven que papá o mamá les dice hijo no, hija no, en relación, sobre todo, la mayoría de conflictos que tenemos con los jóvenes es cuando ya entran a una edad en la que se quieren poner de novios. Normalmente, mis amados hermanos,
Cuando uno tiende a escoger la pareja, normalmente siempre tiende a escoger mal. Y siempre está el espíritu de parte del Señor ahí inquietando a papá, a mamá, inquietando a los pastores, mis amados hermanos, para poder darle una dirección al jovencito antes, mis amados hermanos, de que esa relación, de que ese amor que tienda a trasladarse del uno al otro, venga a ser una conspiración en contra del mismo joven, en contra de la misma señorita. Pero lamentablemente, cuando uno está en ese momento de sentimientos, de enamoramiento, uno no entiende este punto, mis amados hermanos, de la conspiración, que muchas veces esto puede ser necedad. Escuché el testimonio, mis amados hermanos, de un pastor de jóvenes, que estaba siendo muy utilizado por el Señor en alguna ciudad de México, mis amados hermanos, y movía grandes masas en relación a la juventud. Y había por ahí, por cerca de donde estaba su ministerio, en la Ciudad de México, una bruja, que el Señor reprenda todo espíritu de pitonisa, mis amados hermanos. Y resulta de que esta bruja fue preparando el ambiente y la atmósfera, y ella tenía una sobrina, y esta persona le envió a la sobrina al pastor de jóvenes para que ella lo sedujera. Y al final, mis amados hermanos, el testimonio es impactante, porque esta enviada de la bruja, mis amados hermanos, logró seducir al pastor. El pastor de jóvenes cayó en fornicación, pasó mucho tiempo y llegó a estar prácticamente como un mendigo, hasta que Dios envió a otro pastor a esa ciudad a hacer una actividad evangelística, mis amados hermanos, y el Señor le puso en su corazón que le regalara un anillo que él cargaba en su mano. Y el pastor cuenta el testimonio que no se lo quería dar, porque la persona a la que Dios le estaba diciendo que se lo diera era un indigente, y decía él: si se lo doy, lo va a ir a vender. Mas sin embargo, el Espíritu lo incitó e hizo aquella obra que Dios le indicó en el momento. Y cuando le impuso el anillo, dice el testimonio, ¿verdad?, de que la gente se empezó a poner de pie y empezaron a darle gracias a Dios, porque aquella persona que era un indigente era el pastor de jóvenes que la enviada de la bruja había hecho caer, mis amados hermanos. Por eso, una vez más, el yugo de nuestra juventud, tenemos que tener mucho cuidado, y nos es necesario a todos nosotros, no solamente a los jóvenes, estar sumisos, estar sujetos a la presencia del Señor. Si tenemos pastores y nos congregamos, jovencitos, señoritas, sujétense a sus padres, sujétense a sus pastores. ¿Por qué? Porque de algo los van a estar librando su alma. Así que en el nombre de Jesús, yo en esta hora envío una palabra sobre cada uno de esos corazones que puedan estar siendo estorbados por la necedad, para que la necedad ligada al corazón esté formando una conspiración en contra de la vida del joven, en contra de la vida de la señorita. Antes bien, confesamos que tu palabra, Señor, dice que tú a libertad, Señor, nos has llamado, pero que esa libertad no la usemos, Padre, para darle rienda suelta a nuestra carne, sino antes bien, Señor, tomamos en esta hora nuestra libertad, papito lindo, y clamamos, Señor, por un momento, Dios Todopoderoso, por esos jóvenes, Padre Celestial, que están quizás en este momento, Señor, conspirando en contra de su propia vida, Padre bendito. Hoy los atamos, Señor, a ti, a tus pies. Confesamos que esta generación de jóvenes, Padre, y aún las generaciones, Señor, mayores que puedan estar, Señor, teniendo algún tipo de necedad, se sujetan a tu voluntad, se sujetan a tu palabra, Padre, para que no haya ningún tipo de conspiración, Señor, en contra, papito lindo, de sus vidas. Antes bien, sellamos, Padre bendito, a esa generación de jóvenes, Padre bendito. Tu palabra dice, Señor, les escribo a ustedes jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hoy nos aferramos, Señor, a esa palabra de que nuestra juventud, papito lindo, ha vencido al maligno, Padre. Y por eso es que el enemigo, mi amado hermano, está conspirando por medio de la necedad en contra de nuestros jóvenes. Mi amado hermano, te hablo a ti, Padre. Si tienes en tu casa, mi amado hermano, un joven, una señorita, en el nombre de Jesús,
Bendícelo, mi amado hermano. La palabra del Señor dice que lo que nosotros atemos y desatemos aquí en la tierra, Él lo atará y lo desatará allá en los cielos. Mis amados hermanos, ata a esos jóvenes a los pies de Cristo y confiesa, mi amado hermano, que en el resto de tus descendientes, desde probablemente quizás tú seas el primero o la primera que conoció de Cristo, mi amado hermano, a partir de ti, o las generaciones que antes conocieron a Cristo. No faltará, mi amado hermano, dentro de tus descendientes quien se postre delante del Señor. Antes bien, todos y cada uno de los que hayan salido de tus lomos, varón, o de tu vientre, mujer, antes bien, cada uno de ellos vivirá sumiso, sujeto a los pies de Cristo. Su deleite estará en la casa del Señor. Así lo confesamos en el nombre de Jesús, porque nos es necesario, mis amados hermanos, pelear por esta nueva generación, para que el maligno no los estorbe, para que no los destruya, sino antes bien en estas generaciones que vienen se levanten ministros poderosos, ministros ungidos, que no van a ceder, mis amados hermanos, a la conspiración que pueda estarse fraguando en sus propios corazones en contra de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, así lo confesamos, mis amados hermanos, porque Dios no nos dio a nuestros hijos, mis amados hermanos, para ser presa del enemigo, para ser presa de este mundo. Antes bien, Dios nos dio a nuestros hijos, dice la palabra del Señor, como saetas en aljaba de valiente guerrero, mi amado hermano. Así que yo te hablo a ti, Padre, en esta hora, para que la necedad se desligue del corazón de tus hijos, mi amado hermano. Tienes que levantarte, mi amado padre, mi amada madre, como un guerrero, como una guerrera valiente en el nombre de Jesús. Recuerda que está escrito: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida, mi amado hermano, hasta el fin del mundo. Entonces, si tú y yo, mi amado hermano, nos convertimos en guerreros valientes, guerreros esforzados, mi amado hermano, vas a ver que nuestra juventud, que nuestros hijos serán saetas, mi amado hermano, en las aljabas. Y la palabra dice que cuando Dios envía sus saetas, mis amados hermanos, hay saetas de fuego que hacen huir huestes, que hacen huir potestades, porque nuestros hijos, mi amado hermano, nos aferramos a la palabra, a lo que creemos. Si nosotros le servimos a Dios una vez, nuestros descendientes lo harán 7 veces, mi amado hermano. Nuestros descendientes lo harán aún más. Si nosotros le servimos al Señor, tal vez en nuestra localidad, en nuestro distrito, en nuestro cantón, en nuestra colonia, en nuestro departamento, nuestros hijos le servirán al Señor en las naciones, mi amado hermano. Es por eso que en el nombre de Jesús, toda necedad ligada al corazón que conspire en contra de nosotros, en el nombre de Jesús, en esta oportunidad, mi amado hermano, hay que rendirla, hay que reprenderla, hay que desecharla en el nombre de Jesús de nuestras vidas, mis amados hermanos. Os bendigo en el nombre de Jesús. Escrito está, mis amados hermanos, que nadie pone un remiendo nuevo en nuestro vestido viejo. La palabra ligar, como lo veíamos en los significados, significa remendar. La palabra ligar significa remendar. Entonces podemos ver acá, mi amado hermano, que el corazón del joven, cuando está ligado a la necedad, es un corazón, mi amado hermano, remendado. Es un corazón que necesita, mi amado hermano, ser renovado, no remendado. Que el Señor nos libre, mis amados hermanos, que en momentos de necesidad, en momentos de tentación, en momentos de necedad, que el Señor nos libre de andar remendando nuestras vidas nada más, sino que antes bien las renovemos por completo por medio de la unción del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Entonces la palabra ligar significa remendar. En el nombre de Jesús no queremos, mis amados hermanos, corazones remendados por la necedad. No queremos tener corazones falsos, corazones hipócritas, que solamente vivan remendados, pero nunca, mi amado hermano, nunca pueden ser regenerados. Si vivimos de esta forma, solo de remiendo en remiendo, tarde o temprano, mi amado hermano, si lo vemos como una prenda, esa prenda no va a ser útil, esa prenda no va a servir.
Si vivimos en nuestro corazón solamente remendándolo, mis amados hermanos, de igual forma en más de algún momento se van a manifestar, mis amados hermanos, esas necedades, esas cosas que al Señor no le agradan, mi amado hermano, en nuestras vidas, y nos va a ser necesario humillarnos, mi amado hermano. Así que en el nombre de Jesús, no queremos corazones remendados, mis amados hermanos, porque la necedad provoca que andemos en nuestras vidas, como bien lo decíamos, remendados, cuando lo que en realidad necesitamos son vestiduras nuevas, no más cosas viejas, en el nombre de Jesús. Antes bien, mi amado hermano, tú y yo sabemos que escrito está que las cosas viejas van pasando, las cosas viejas han pasado, y que en Cristo, mi amado hermano, todas las cosas son hechas nuevas, porque no tenemos un Dios de remiendos, mi amado hermano. No tenemos un Dios chapucero, no tenemos un Dios que haga las cosas a medias. Antes bien tenemos un Dios, mi amado hermano, genuino, un Dios poderoso, un Dios verdadero, un Dios, mi amado hermano, que dice la palabra que el que hizo la boca habla, y si Él pronunció palabra alguna, Él lo hará. Si Él de sus labios salieron palabras, Él va a hacer, mi amado hermano, que lo que Él dijo se ejecute en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno, papito lindo. Te bendecimos, Cordero Santo. Dice la palabra, mi amado hermano, en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Vamos a leer esta cita en 3 diferentes versiones, para poder tener, mis amados hermanos, un poquito más de luz en relación a lo que estamos hablando, que la necedad está ligada al corazón del joven, que la necedad es una conspiración en contra del mismo joven, mi amado hermano. Por eso es que ustedes y yo como padres no podemos, no debemos, mis amados hermanos, permitir la necedad en el corazón de nuestros hijos. Lastimosamente las leyes terrenales han venido a querer limitarnos en la corrección de nuestros hijos, mis amados hermanos, con lo que son los famosos derechos humanos. Pero en el nombre de Jesús, antes que los derechos humanos, mis amados hermanos, tenemos a un Cristo poderoso que nos deja escrito en su palabra que la vara de la corrección librará al joven, mi amado hermano, de caer en la necedad. Leemos la palabra en Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios, escuchen cómo lo dice acá, sufrirá el daño. Recordemos, mis amados hermanos, que estamos hablando en este segundo punto de la necedad ligada al corazón, mi amado hermano, del joven. Y la palabra dice acá, repito, es interesante esta cita, mi amado hermano, para que ustedes y yo meditemos en ella. Las dos que hemos leído de Proverbios, la necedad está ligada al corazón del joven, pero la vara de la disciplina la alejará de él. Y esta, mi amado hermano, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios, dice, sufrirá daño. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, como padres, para poder formar una nueva generación que viva deleitándose a los pies de Cristo, y que no nos permita, mi amado hermano, ser padres a medias, ser padres, utilizamos una palabra aquí en Guatemala, alcahuetos, o ser padres mediocres, mis amados hermanos, que solo suplamos las necesidades físicas como lo que es alimento, vestido, un techo, un lugar donde vivan, y que no nos preocupemos por las necesidades espirituales, mis amados hermanos, porque si nuestros hijos llegaran a caer, mis amados hermanos, en manos de necios, dice que van a sufrir el daño. ¿Cuántos casos, mi amado hermano, no hemos conocido? Yo sé que más de algún caso tú también has de conocer, de jovencitos, mi amado hermano, que la gente dice que eran sanos, que eran jovencitos que no hacían daño, eran jovencitos de casa, digámoslo así, pero por andar en un momento con sus amigos en la calle les pasó algo. Hace poco nos enteramos de algo similar, mi amado hermano. Hubo lamentablemente una balacera por algún lugar y había un jovencito ahí, mi amado hermano, compartiendo,
Y a él fue el que lamentablemente le pegaron los balazos y él fue el que falleció. Y la gente dice, mi amado hermano, que no era un jovencito de mala vida. Pero lamentablemente se cumple lo que la palabra dice para este tipo de personas. Mas el compañero de los necios sufrirá el daño. Entonces que Dios nos libre, mis amados hermanos, y atendamos, jóvenes, mis amados jóvenes, atendamos la voz de nuestros padres, atendamos la voz de nuestros maestros. La palabra, mi amado hermano, nos muestra en el libro de Proverbios, aunque hace énfasis en relación al pecado de índole sexual, mi amado hermano, nos habla acerca de un hombre que dice que ha estado a punto de quedar en la ruina delante de toda la comunidad por no hacerle caso a sus maestros. Dice la palabra en el libro de Proverbios, mi amado hermano. Vamos a leer una versión más, mi amado hermano, de la misma cita. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Anda con sabio, dice la palabra del Señor, y te hará sabio. Vean qué tremenda esta cita. Me sonrío, mi amado hermano, porque la palabra del Señor es clara. Solamente, mi amado hermano, tenemos que someternos en el nombre de Jesús. Pero esta versión dice, pero el que anda con brutos, dice, se meterá en líos. Escuchen qué tremenda. El que anda con brutos se meterá a líos, dice. Así que en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, con todo respeto, pero así es como lo dice esta versión, no nos juntemos, mis amados hermanos, con brutos, porque van a surgir problemas. Y hemos estado escudriñando, mi amado hermano, el tema también de lo que es el yugo de hierro. Y el yugo de hierro, mi amado hermano, lo estaremos ministrando en los siguientes días con la ayuda del Señor. Nos habla, mi amado hermano, de problemas, nos habla de líos, nos habla de dificultades, mi amado hermano, las cuales no tendríamos por qué padecer de ninguno de ellos solamente por imponernos un yugo. Entonces, muchas veces sufrimos problemas, líos, contiendas, mi amado hermano, por el tipo de gente, con todo respeto una vez más, bruta, que dice la palabra acá, con la que muchas veces nos reunimos. Cuando hablamos de una persona bruta, mi amado hermano, estamos hablando como de alguien cerrado, de alguien al cual el consejo no le entra. Algunos utilizan una expresión como tal como más cerrado que un bombillo, porque no hay forma, mi amado hermano, que le entre el consejo. Y ustedes y yo tenemos que ser muy celosos, sobre todo si le hemos abierto nuestro corazón al Señor con este tipo de problemas, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor siempre en el libro de Proverbios capítulo 13 versículo 20, pero en otra versión: aquel que camina con los sabios, dice, se hará sabio, mas el compañero de los necios, dice, vean qué tremenda esta versión, será conocido como necio. Será conocido como necio. Entonces démonos cuenta, no es, mi amado hermano, de que en realidad X o Y persona sea necia, pero solo por caminar con ellos, al verlos dentro de el grupo, ¿verdad? La gente dirá que ella también es un necio. Y cuando ustedes y yo escudriñamos los significados de la palabra necio, la palabra necio tiene un significado que es blasfemo. Y sabemos que la blasfemia, mis amados hermanos, es algo bien delicado, porque la palabra dice que todos los pecados serán perdonados, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Así que el que cae, mi amado hermano, como conocido por necio, corre el riesgo también de ser un blasfemo, y que Dios nos libre y los libre de el día de mañana cometer este tipo de blasfemia en contra del Espíritu Santo. Según la palabra de Dios, la necedad no solo está ligada al corazón, sino que también se manifiesta en nuestras vidas por medio de las personas a las cuales les llamamos amigos, o personas cercanas, o personas de confianza, o personas con las cuales nos relacionamos. Cuando la palabra habla de no unirnos en yugo desigual, dice claramente que no hay que unirnos a yugo desigual con los incrédulos, mucho menos con impíos o pecadores o inicuos.
Aquí, si ustedes se dieron cuenta, mencionamos otro yugo, mis amados hermanos, que también con la ayuda del Señor vamos a estar hablando de él, el yugo desigual. Es un tema, mis amados hermanos, este del yugo desigual, demasiado importante y también demasiado amplio, pero con la ayuda del Señor, en los días que vienen vamos a estar trasladando este tema. Recordemos que Jesús vino a predicarle a este tipo de personas, pero nunca se hizo a ellos, sino que ellos se hicieron a él. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que escrito está que no te hagas a ellos, sino antes bien que ellos se hagan a ti. Esto fue lo que el Señor hizo, mis amados hermanos. Sabemos que Él comía con cualquier tipo de personas, mas sin embargo los amaba, pero no participaba, mis amados hermanos, de los pecados que ellos también participaban. Gloria a Dios, mis amados hermanos. De esta forma estamos llegando al final de este segundo punto, de lo que son los puntos negativos, mis amados hermanos. Y le suplicamos al Señor que Él nos siga dando la fortaleza, la sabiduría para poder continuar también con este tema. Ahorita vamos a empezar a hablar de los dos yugos positivos, de lo que es el yugo del Señor Jesús. Pero antes, mis amados hermanos, quiero enviar unos saludos en el nombre de Jesús para hermana Jennifer, mi amado hermano, allá en su casa donde nos esté sintonizando. Y también para su hija Samantha, mis amados hermanos, las bendecimos en el nombre de Jesús, suplicando, mis amados, suplicándole al Señor que Él haga la obra, mi amado Señor, en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Bendecimos, mis amados hermanos, también a nuestros hermanos allá en Costa Rica, los bendecimos a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús. Tengo la dicha de conocer a varias personas allá en Costa Rica y sé que por la fe, mi amado hermano, vamos a conocer a muchos más de nuestros hermanos costarricenses. Los bendecimos también en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a entrar, mis amados hermanos, al tercer punto de lo que es el tema, ¿verdad? Pero al primer punto de lo que son los yugos de parte de nuestro Señor Jesús. El yugo, mi amado hermano, que el Señor nos pone en la juventud es el yugo de la fuerza. Dice la palabra del Señor que la gloria, mi amado hermano, la gloria del joven, dice, es su fuerza. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús en Proverbios capítulo 20, versículo 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Voy a ir un poquito más rápido, mis amados hermanos, porque siento la necesidad en mi corazón de poder interceder, de poder orar en el nombre de Jesús por cada uno, mi amado hermano, de los que nos están sintonizando. Vean, para honra y gloria de Dios hay más acá que nos están enviando saludos. Bendecimos a hermano Johnny, también a hermana Jocelyn, mis amados hermanos. Ellos son dos de los diáconos de nuestra congregación. También enviamos bendiciones para la familia de León, para hermano Emerson, para hermana Jesús también, para hermano Adolfo. Los bendecimos en el nombre de Jesús y muchas gracias por estar en sintonía, mis amados hermanos de RJ Radio allá en Costa Rica. Pero en su infinita misericordia el Señor nos ha tomado en cuenta para ser partícipes también de esta bendición de radio, mis amados hermanos. Así que después de estos breves saludos, pues continuamos con el tema, la gloria del joven, su fuerza, mi amado hermano. Proverbios capítulo 20, versículo 29, dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. Esta palabra, mi amado hermano, fuerza significa ser firme, significa capacidad, también significa vigor en el nombre de Jesús. Jesucristo nos asegura que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mis amados hermanos, perseverar significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel. Vean qué interesante, mis amados hermanos. Entonces el yugo, mis amados hermanos, que el Señor nos impone es un yugo de fuerza. Significa ser firme, pero esta palabra ser firme y permanecer significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que la palabra del Señor hace una pregunta, dice, mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará?
Pero también, mi amado hermano, en el mismo libro de Proverbios hace una pregunta similar a la que hace de la mujer, pero la hace en relación al hombre. Y no dice hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Sino dice hombre fiel, ¿quién lo hallará? O sea, nos damos cuenta, mi amado hermano, de que el Señor, tanto para el joven como para la señorita, tiene planes, mi amado hermano. Su fuerza, su vigor, su firmeza a una la hace virtuosa, y al otro, mi amado hermano, lo hace fiel. Entonces, en el nombre de Jesús, Dios está siendo muy bueno con nosotros. Así que permanezcamos, mis amados hermanos, nosotros como varones fieles al Señor, porque dice, ¿quién lo hallará? Puede ser, mi amado hermano, porque se andan buscando hombres fieles, o porque tú y yo somos uno de ellos, mi amado hermano, y nos tenemos que manifestar para que nos encuentren. Pero también dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Así que en el nombre de Jesús, señorita, que esa virtud que Dios ha puesto en tu corazón, mi amada señorita, pueda brotar en el nombre de Jesús. Entonces dice acá, si continuamos acá, perseverar significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación y a la oposición o a la adversidad. Aquí ya se amplía un poquito más el tema, mis amados hermanos, el conocimiento de lo que es el yugo del Señor sobre la vida del joven. La fuerza que Dios nos ha dado como joven nos lleva a ser firmes enfrente, mi amado hermano, a la tentación, enfrente a la oposición, enfrente a la adversidad. Continuamos, leemos la palabra del Señor ahora en el libro de Deuteronomio capítulo 34 versículo 7. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Vean qué interesante. Sabemos, mi amado hermano, claramente lo dice la palabra del Señor acá, 120 años. En nuestros tiempos podemos pensar ya en una persona muy anciana. Pero más sin embargo, aunque Moisés tenía 120 años, dice la palabra del Señor que no había perdido su vigor, su fuerza, el brillo de sus ojos no lo había perdido. Entonces acá está claro de que el yugo del Señor, mi amado hermano, nos es impuesto desde la juventud, pero el fin también, mi amado hermano, es servirle al Señor, como nos lo muestra la palabra del Señor, desde el vientre, mi amado hermano, hasta las canas. Así que ese es el plan en el nombre de Jesús que Dios tiene para nosotros, mis amados hermanos que están escuchando. Es adquirir la fuerza, mi amado hermanos, en la juventud y no perderla hasta nuestros años, mis amados hermanos, de senectud, sino antes bien que la presencia del Señor lo sea todo para nosotros. Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, miren qué interesante, Moisés anhelando la presencia del Señor, no nos hagas partir de aquí. Él entendió, mis amados hermanos, que su vigor venía de la presencia del Señor. Así que en el nombre de Jesús hoy desatamos esta palabra sobre todos aquellos, mis amados hermanos, no solamente jóvenes en relación a la edad, sino aquellos jóvenes, mi amado hermano, como Moisés, aquellos jóvenes que la Biblia muestra como Caleb, mi amado hermano, que a la edad de 85 años estaba pidiendo que le entregaran las tierras, mi amado hermano, que estaban habitadas por gigantes, porque él dice que cuando Moisés le ofreció esas tierras, ya había pasado tanto tiempo, mi amado hermano, aproximadamente 40 años, y él ya tenía 85, y esas tierras no se le habían entregado, y él dice, todavía tengo el vigor de cuando me ofrecieron esas tierras. Le dice a Josué, entrégamelas y yo voy a conquistar, y la Biblia dice que esa tierra era habitada por gigantes. Estamos hablando igual en comparación a nuestros tiempos, mis amados hermanos, de una persona de 85 años. Estamos hablando de un anciano, más sin embargo 85 años, pero vigoroso. Esos son los planes del Señor, mi amado hermano, para nuestras vidas. Pero todo esto lo vamos a recibir en la presencia del Señor. Alabado sea el Señor en el nombre de Jesús. Entonces Moisés, mi amado hermano, dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Él entendió que su vigor venía de la presencia del Señor. Mis amados jóvenes,
Los invito en el nombre de Jesús a que anhelen la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque de ahí vendrá su vigor en el nombre de Jesús. El vigor se adquiere en la juventud, pero permanece en la vida de la persona que vive en la presencia del Señor. Recordemos que tenía otro significado esta palabra fuerza, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y tenía un significado de la palabra idóneo. El ser idóneo también viene de parte de Dios, y la palabra idóneo o idónea significa uno que va al rescate. Esa es nuestra función como cristianos vigorosos, mis amados hermanos, que llevemos el yugo de Cristo en nuestras vidas, que no es difícil de llevar, para poder rescatar, mis amados hermanos, a todos aquellos que lo necesitan. Esa es la razón por la que papá Dios nos necesita, mis amados hermanos, vigorosos en el nombre de Jesús. Vamos a llegar al cuarto y último punto, mis amados hermanos, de nuestro tema, y el segundo punto del yugo de la juventud en relación a los yugos del Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Y este yugo es el yugo del sometimiento. El yugo del sometimiento a Dios, mi amado. Nos es necesario a cada uno de nosotros, seamos jóvenes literalmente hablando o no, someternos al Señor, mis amados hermanos, porque como lo veíamos en la cita y el punto anterior, Moisés entendió, mi amado hermano, que su vigor venía de la presencia del Señor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, una cita muy famosa y conocida por cada uno de nosotros. Acuérdate, dice la palabra del Señor, mi amado hermano, de tu Creador. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, dice la palabra del Señor, mi amado hermano. Antes que vengan los días malos, dice la palabra aquí del Señor. Antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Vean qué tremendo. Entonces, en esta etapa de nuestras vidas, mis amados hermanos, acordémonos de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Antes de que lleguen los días de nuestra vejez, mis amados hermanos, ahorita que estamos jóvenes, deleitémonos en la presencia del Señor. Yo conozco, mis amados hermanos, una persona que lamentablemente en su juventud no se dedicó a servirle mucho al Señor, mas cuando ya llegaron los días de su senectud, mis amados hermanos, anhelaba con todo su corazón leer la palabra del Señor. Mas sin embargo sus ojitos, mi amado hermano, ya estaban débiles y ya no podía leer la palabra del Señor como lo anhelaba. Entonces ahorita que estamos jóvenes, deleitémonos sirviéndole al Señor, mis amados hermanos. Entreguémosle nuestro vigor y se van a dar cuenta, jóvenes, sobre todo si están solteros y si alguno ya está casado y experimentó esto que voy a decir, toda la gloria es para Dios. Pero si en nuestra juventud y en la etapa de nuestra soltería nos dedicamos a servirle al Señor, el Señor se va a encargar, mis amados hermanos, de darnos una buena esposa, de darles a las señoritas un buen esposo. Pero deleítate sirviéndole al Señor. Vamos a ir terminando, mi amado hermano, tanto el tema, mi amado hermano, como también nuestra participación, no sin antes, ¿verdad?, orar. Solo vamos a leer esta cita de Isaías capítulo 46, versículo 3 y al 4, dice: Dios dijo, óiganme ustedes, dice, israelitas que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes que nacieran. Vean qué tremendo, hermano. Los he llevado en brazos. Esta es la misericordia del Señor hablando, mi amado hermano. Y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas. Los sostendré y los salvaré. ¿Por qué? Porque yo soy su creador. Bendito nuestro Padre Celestial. Vale la pena leer esta cita una vez más, mis amados hermanos. Óiganme ustedes, israelitas que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes que nacieran. Los he llevado en brazos y seguiré haciendo
lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen canas, dice la palabra. Los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. Gloria, de esta forma, mis amados hermanos, terminamos nuestro tema. Vamos a dar un tiempo para poder interceder, mis amados hermanos, por la palabra del Señor, para poder ministrar la palabra del Señor y para poder interceder si hubiera alguna necesidad en sus corazones y estarían deseosos que oráramos por ellas, mis amados hermanos. Pueden comunicarse con nosotros por medio de el WhatsApp, mis amados hermanos, al número 00502 40 40 1670, y por medio del WhatsApp hacernos llegar sus peticiones de oración. También pueden buscarnos en Facebook, mis amados hermanos, como Esposos Hernández, o también en la página de YouTube, mis amados hermanos, como Pastor William Hernández, y poder dejar ahí sus peticiones de oración para que no solamente en este momento, sino también más adelante, cuando tengamos aquí en casa, mis amados hermanos, nuestros devocionales o en la congregación, poder también llevar presentes estas peticiones, mis amados hermanos, delante del Rey. En el nombre de Jesús, de esta forma terminamos el tema para poder dar inicio a nuestro momento de oración, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús.